Ciudadano Caribe. Estamos en Barranquilla, en un parque de diversiones, en el Parque Gran Aventura. Y hoy vamos a dedicarle el programa al juego limpio. Ciudadano Caribe tiene que jugar limpio. Vamos a ver cómo nos va hoy. Hoy nuestra invitada es María Margarita Zuleta, la famosa Paca Zuleta, exdirectora del Programa Nacional de Lucha contra la Corrupción. Con ella vamos a hablar sobre el juego limpio, las reglas del juego y cómo cumplirlas los ciudadanos para poder vivir en paz. Escuchemos sus conceptos. Básicamente lo que buscan las reglas del juego es eso, es permitir que los seres humanos puedan vivir en sociedad. Y para eso hay que entender por qué y para qué hay reglas del juego. Porque yo no cumplo una regla de juego si no la entiendo. O puede ser que la cumpla, pero no la cumplo pues sí, la cumplo, pero no con convicción, sin un compromiso de verdad por cumplir una regla del juego. Si yo, por decir algo, yo tengo que pagar impuestos el día 20 de junio del año 2005. Si yo no tengo la plata ese día, puede ser que se me vence el término y después la pago. Puede vencerse e irse para... Si yo realmente estoy convencido que cuando yo pago los impuestos estoy contribuyendo al funcionamiento del Estado, tengo una convicción y hago lo posible por no gastarme la otra plata, sino tener todo el juicio financiero de mi mes para que el día 20 pueda pagar los impuestos. Y lo que hizo Colombia fue apostarle en el año 91 a tener una democracia participativa con una república descentralizada en lo financiero y administrativo. Y lo que hizo fue apostarle a un Estado social de derecho, que lo que quiere decir, entre otras cosas, es que lo que más nos importa es satisfacer las necesidades básicas y respetar un capítulo de derechos que tiene el capítulo primero de la Constitución. En el Caribe no hemos avanzado mucho en este nuevo concepto de la cultura de la legalidad. Yo diría que más bien aquí lo que se aplica es la cultura del vivo. El ciudadano pasa por encima de las reglas, a veces no juega limpio y no pasa nada. Eso es algo de lo que tenemos que tomar conciencia para poder cambiarlo. Es cuestión cultural y lo podemos lograr. Muchas veces nosotros hacemos, y eso es normal de los pueblos latinos y posiblemente de todos los pueblos, pero a nosotros nos parece interesantísimo el tipo que incumple las reglas del juego. Y nosotros socialmente lo que deberíamos hacer es rechazarlo. Ese avivato, empezar a confundir la malicia indígena con la mala fe es importante. Nosotros usualmente decimos, qué ingenio, qué maravilla. ¿Y cuál ingenio? Ahí lo que hubo fue una persona actuando de mala fe, posiblemente violentando derechos de otras personas. Nos parece que es interesante. Y nosotros tenemos como sociedad que empezar a sancionar ese tipo de conductas, a no respetarlas. La cultura del vivo tiene sus cosas bacanas, por ejemplo, el cogerla suave. El Caribe toma la vida con frescura, sin angustiarse, pero no podemos tomar todo suave. Las reglas del juego hay que cumplirlas y el que se la pase de vivo, el que se pase por encima de las normas, debe tener una sanción cultural. Yo creo que sí, yo creo que es que la cultura del avivato tenemos que terminarla. Nosotros no podemos resolver que eso está bien. Y obviamente nosotros necesitamos una sanción pronta y eficaz de la Fiscalía, de los jueces, de la Contraloría, de la Procuraduría, cuando hay un evento, un hecho de corrupción, o cuando hay un hecho que se sale de la legalidad en términos generales. Pero adicionalmente la sociedad tiene que responder a ese hecho. Yo creo que esa sanción social es necesaria, es muy necesaria. Luca Orlando siempre ha dicho que, él habla de la carreta, una carreta siciliana, que puede ser también una carreta colombiana, donde hay una rueda que es la cultura y otra rueda que es, digamos, el aparato punitivo del Estado. Ninguna de las dos ruedas puede fallar. Si tenemos el mejor aparato punitivo del Estado, pero el corazón y la cabeza de la gente no cambia, el carro da ruedas sobre su mismo eje, porque hay una que no se mueve. Pero si no cambiamos en el tema impositivo, en el tema punitivo, en el tema de imponer la ley, obviamente el tema cultural no nos va a llevar adelante solo, porque es que los seres humanos tenemos problemas, a veces infringimos la ley.
Podemos mejorar los índices de homicidio, bajarlos muchísimo, pero usualmente vamos a encontrar a alguien que desgraciadamente se sale de la norma. A esa persona hay que sancionarla ejemplarmente. Y nosotros tenemos que pedir la sanción social, el cambio cultural, pero también la sanción ejemplar de las instituciones del Estado. La PACA nos enseña cómo la cultura del vivo, el cogerla suave, no puede significar una indiferencia ante la corrupción. Los ciudadanos tenemos que tener una sanción cultural para aquel que infringe las normas y tenemos que exigir que los organismos del Estado, la Procuraduría, la Contraloría, cumplan también con su deber de imponer las sanciones cuando haya culpables. Recordemos que en una sociedad que no hay justicia, falta una rueda para avanzar hacia la cultura de la legalidad. En todo caso, el ciudadano tiene que participar, no le queda otro camino, y una forma de participar es haciendo veeduría. Volvamos a la PACA a ver qué opina sobre esto. El artículo 95 de la Constitución Política Colombiana señala los deberes de los ciudadanos. Y participar de la vida de la comunidad no es un derecho, es un deber del ciudadano. Y como deber no podemos hacerlo exigible, pero participar es un deber de la ciudadanía establecido en el artículo 95 de la Constitución. Y los ciudadanos que realmente quieren participar y honrar ese deber que tienen una cantidad de mecanismos. Yo creo que Colombia ha sido mucho más avanzada que otros países de América Latina, permitiendo o abriendo sus canales de comunicación desde la Constitución del año 91. Y ustedes aquí tienen una experiencia grande en Barranquilla sobre la participación ciudadana. Las herramientas están ahí, los canales legales están ahí, el derecho y el privilegio del acceso a la información, del derecho al acceso a la información es constitucional. Y esas son herramientas necesarias, pero hay que llenar de contenidos esa participación ciudadana. Y por eso es importantísima la formación de los veedores, la formación de la persona que quiere participar realmente en la vida de la comunidad. Ya vimos que otra forma de participación ciudadana es la veeduría. ¿Qué tiene que hacer un veedor y cómo contar con la información necesaria para hacer veeduría? Vamos a escuchar cuáles son las reglas del juego para hacer control a la gestión pública. El veedor tiene que ganarse un respeto de la comunidad y eso no es fácil. Eso no es fácil, pero eso es una tarea de todos los días. El veedor tiene que mostrar que es independiente, tiene que mostrar que tiene la capacidad técnica y el conocimiento para hacer la veeduría. Si va a hacer la veeduría pequeña, tiene que mostrar que tiene la capacidad para hacerlo, y si va a hacer la veeduría grande, tiene que mostrar la capacidad para hacerla. Tiene que tener la independencia política y tiene que no caer en disfrazar una oposición política en una veeduría, que no es una tarea fácil. Y por otro lado, los gobernantes tienen que aceptar que son gobernantes para los que votaron con ellos como para los que no votaron por ellos. Que ellos son gobernantes para todos y que tienen que ofrecerle la información sobre su gestión a todos. Y no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil. Pero hay otro tipo de limitantes que yo creo que sí es necesario examinar de otra manera. Uno, yo creo que todavía existe en el país la idea de que la información pública no es pública, que es que yo no tengo que responderle a la gente. Posiblemente el alcalde sí tiene esa certeza de que tiene que rendirle cuentas a la gente, pero cuando uno empieza a bajar puede haber funcionarios, secretarios que dicen, pero yo no tengo ninguna obligación. Hay un problema de conciencia, de que la información conduce a la transparencia y que yo tengo que mostrar la información y la tengo que mostrar en tiempo real. Por otro lado, por más de que tenemos ese privilegio de derecho constitucional al acceso a la información, en muchas oportunidades tenemos que recurrir no solamente a derechos de petición, sino a tutelas. Los ciudadanos tienen que recurrir a tutelas para acceder a la información. Eso es inadmisible. Y yo creo que nosotros tenemos los medios de comunicación, los funcionarios públicos, tenemos que empezar a sancionar ejemplarmente esos casos. La información, si no tiene ninguna restricción, tiene que dársele a la comunidad y el tiempo del derecho de petición es un tiempo máximo. Pero negar el derecho a la información es un error gigantesco, porque es negar la posibilidad de que la comunidad participe. Y la comunidad tiene el derecho a participar y tiene el deber de participar. Entonces esa negación de ese derecho no tiene mayor sentido. El otro muro con que se estrella el veedor es la falta de eficiencia y eficacia de los organismos de control.
¿Qué hacer con la impunidad? Eso no es un muro del vedor, es un muro de la sociedad colombiana. Yo creo que la corrupción está de la mano de la impunidad. Si yo no veo que hay una sanción frente a un hecho de corrupción, lo que voy a tener frente a la duda de si se comete o no un hecho de corrupción es un incentivo. Y como la corrupción es un crimen de cálculo, entonces inmediatamente la persona va a decir, aquí a mí no me va a pasar nada si yo cometo un acto de corrupción. La historia de la corrupción en el mundo entero está de la mano de la historia de la impunidad. Si no existen las reglas, nos chocamos unos con otros. En las normas del tránsito, no nos hagamos trampa. Hasta aquí, Ciudadano Caribe. Nos vemos en la próxima emisión. Sí, salimos vivos de esto. Arriésgate a ser un buen ciudadano. Recuerda las reglas del juego, el juego limpio. Adiós. Para ver el río. Magdalena, Magdalena, Magdalena. Yo te miro, me miro y respiro. Yo te miro y me río en el río. TV3, el canal de Barranquilla.